Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Ángel Galarza, trabajo para ST Microelectronics y el día de hoy vamos a ver una presentación sobre la protección de interfaces en los microcontroladores y microprocesadores, también las soluciones que tenemos para filtrado. En la agenda que estaremos viendo hoy, estaremos tocando diferentes temas. Algunos de ellos son en por qué es importante la protección, en dónde está posicionado ST con respecto a la competencia y en la industria. También vamos a ver parte de las diferentes tecnologías que ofrece ST en términos de protección y filtrado, las diferentes interfaces que tenemos que proteger en un sistema, así como también la protección en la parte de potencia, líneas de potencia y algunas interfaces específicas que se tienen en la industria. Y vamos a tocar un poco sobre la tecnología iPad y la parte de soluciones de RF para las aplicaciones que son como IoT o conectividad, y bueno, y también algunos ejemplos de cómo se utiliza la tecnología y las herramientas que tenemos para que puedan desarrollar las diferentes aplicaciones. Bueno, en la industria electrónica siempre tenemos soluciones que van a estar conectadas a diferentes áreas. Una de ellas, una de las interfaces es la parte de potencia para poder darle el power aquí al microcontrolador, que a su mismo tiempo tiene algunas interfaces que generan radiaciones o ruido, sobre todo las de alta frecuencia. Entonces es importante tener en esas interfaces algún tipo de filtro para que no tengan alguna interferencia en las líneas de comunicación, como por ejemplo Bluetooth, Wi-Fi, que tienen ciertas frecuencias específicas de trabajo. La otra área que es importante ver es la parte del networking o las líneas de comunicación que van a través de los cables, como la parte de Ethernet, USB, puerto serial, en fin, hay diferentes tipos de tecnologías, de interfaces que van hacia el micro. Y la otra parte importante es las líneas de datos, ¿no? Las interfaces de usuario, la interfaz humana, que también deben de ser protegidas de alguna manera. Entonces tenemos soluciones para cada uno de las interfaces y ST pues está posicionado en ofrecer diferentes tecnologías. Y bueno, lo importante es entender por qué esta tecnología es requerida o estas soluciones. Y lo que pasa es que la tecnología de semiconductor ha estado evolucionando en los últimos años y tenemos ahorita un problema en el cual el área o el dado del silicio cada vez es más pequeño y entonces puede haber descargas de eléctricas en el accidental o a veces puede ser provocada por el proceso de manufactura y esto puede dañar el semiconductor, dejando algún daño intermitente que a través del tiempo se puede generar un daño catastrófico. Y aquí pues vemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo a la hora que hay una descarga de, por ejemplo, de un humano hacia el silicio, puede haber el derretimiento de una de las capas de semiconductor. Tenemos que entender que son capas de algunas micras o muy pequeño el área y puede dañarlo al tener una descarga eléctrica. Entonces es importante tener una protección y aquí podemos ver cómo el área de protección de un microcontrolador es muy pequeña comparado con el área de una protección externa hacia el microcontrolador. Y ahorita podemos ver un poquito más cómo funciona esto. Lo que pasa en la industria es que todos los componentes pues, son susceptibles a descargas eléctricas y puede haber descargas a través de el humano. Hay un modelo que se llama el Human Body Model
y este puede generar cierta cantidad de energía con tan solo caminar, friccionar algunos materiales y bueno, hay una carga estática que se puede descargar a la hora de tocar el componente. Y el otro modelo es el modelo máquina, que este se genera, de hecho, por el mismo movimiento de las máquinas, si no están bien aterrizadas, si no están bien controladas en las líneas de producción, puede haber una descarga eléctrica que es a veces mucho más energética que el modelo humano y pues dañar el componente inclusive durante la manufactura. Y el otro problema es también el manejo mecánico cuando empacan el sistema, cuando hacen el match de la parte electrónica con el housing, por ejemplo, los plásticos que a veces no están bien ionizados y se pueden cargar eléctricamente con el ambiente y eso puede generar alguna descarga también. Y finalmente es ya en el campo, cuando estás utilizando algún sistema, pues tienes interfaces como USB, que es la de las más usadas, y a la hora de conectar el conector, se genera a veces un arco de descarga por la energía que uno tiene tanto en el cable como en el cuerpo, y eso puede generar también un daño en el sistema. Entonces es importante entender que pues, hay diferentes modelos de descarga y por lo tanto cada uno genera un nivel de energía diferente. Algo importante es entender el modelo humano y lo que son los estándares de descarga. Entonces esto se puede definir como en el caso del ISE 61000-4-2, donde puedes tener un nivel de potencial de 8 kilovolts, de más o menos 8 kilovolts, y a esto le consideramos el nivel 4. Y esto se hace un modelo con una fuente de alto voltaje, una resistencia, una capacitancia y la resistencia que tienes hacia la carga. Aquí, como podemos ver, esta capacitancia es mucho más alta que el modelo humano, que es de 100 picofaradios, y la resistencia en el modelo humano es mucho más alta, que son 1500 ohms, comparado con 330 ohms, lo cual nos indica que hay una descarga mucho más grande de energía cuando tienes una descarga por parte de una máquina que por parte del modelo humano. Entonces, y esto se está estandarizado como el ISE 61000-4-2. Y aquí es como podemos ver cómo el modelo o el estándar de ISE viene siendo el que da máxima protección a un sistema, donde vemos que la energía del modelo humano es mucho menor que la energía del estándar simulado. Entonces, esto claramente nos indica que necesitamos tener un sistema de protección que cumpla con el estándar 61000-4-2. Bueno, ya que entendemos un poquito sobre el estándar de protección, eso lo pueden encontrar en los datasheets de cada componente. Normalmente los micros no tienen la protección a este nivel, por lo cual se tiene que poner de manera externa. Y una manera de probar si un sistema tiene la protección a nivel del estándar ISE es generar una prueba que ya está estimada, donde se hace una prueba de estrés de descarga eléctrica, donde hay diferentes niveles. Son 10 descargas a diferentes niveles. El nivel 1 son 2 kilovolts de descarga al contacto con una pistola de alto voltaje en una simulación como esta, en un sistema a prueba, y la descarga por aire de 4000 volts. Y el nivel de estrés más alto es el nivel 4, donde son 10 descargas de 8 kilovolts de contacto directo y 15 kilovolts de contacto al aire. Entonces, esto nos da una buena idea de cuál es el nivel de estrés que puede tener un sistema, y si no está bien protegido, pues obviamente no pasaría la prueba del ISE 61000-4-2. Bueno, ahorita ya entendiendo lo que viene siendo el estándar, hay algunos derivativos donde podemos ver
lo que es el estándar iOS, donde tienes, por ejemplo, una descarga de tipo de natural sobre un rayo que cae a la tierra o que pega al grid, a la línea de AC. Esta descarga se puede generar hasta el sistema de trabajo, que viene siendo el sistema electrónico, y regularmente se puede definir con un voltaje pico de 25 volts a 6 kilovolts. Y la duración de una descarga de este tipo es de 8 sobre 20 microsegundos en corriente y 1.2 sobre 50 microsegundos de voltaje. Entonces tenemos dos niveles o derivados, ¿no?, de la descarga eléctrica. El otro es el ESD, como lo vimos, modelo humano, modelo máquina, o por manejo del sistema, o a través de una interfase donde tenemos una descarga de contacto de 8 kilovolts o una descarga de aire de 15 kilovolts, que fue lo que vimos en la simulación o la mesa de prueba para comprobar que un sistema pues es robusto y cumple con esos estándares. Entonces esas son las perspectivas que debemos de tomar para poder proteger un sistema y que sea confiable en el campo. Entonces, ya entendiendo las diferentes estándares que hay, también es importante entender cuáles son los parámetros claves que debemos de considerar para seleccionar un buen sistema de protección. Y entre los parámetros tenemos el voltaje RM, que viene siendo el voltaje nominal de trabajo. O sea, si tú vas a trabajar, por ejemplo, a 3.3 volts, entonces tu voltaje RM debe ser poquito arriba del voltaje de operación, sencillamente para que no se active la protección en tu voltaje de operación normal. El otro parámetro importante es el IRM, que viene siendo la fuga de corriente que tiene el sistema de protección al voltaje de trabajo. Y el BR, perdón, es el breakdown voltage. Viene siendo cuando el sistema de protección, el transient o el TVS, se activa y entonces genera ya una resistencia hacia el ruido o la descarga eléctrica. Y esto pues está mostrado aquí como el clamping voltage, que es el máximo voltaje que puede aguantar el sistema de protección durante la surgencia de voltaje. Y el otro parámetro es cuál es el máximo pico de corriente que va a poder sostener. Esto pues se relaciona también con la potencia o el tamaño del TVS que se va a utilizar. Y el otro parámetro importante, especialmente en las líneas de comunicación de alta velocidad, es la capacitancia. Ya que el sistema el sistema de TVS viene siendo un diodo, entonces hay una capacitancia intrínseca. Y aquí podemos ver un ejemplo de algunos parámetros claves, como es el BRM, el breakdown y el clamping. Aquí, por ejemplo, tenemos una señal de voltaje, el cual va a ser protegida por un TVS. Y a la hora que excedemos el voltaje de operación, se activa, si no hay una protección, hay una falla, pero si hay una protección, entonces estamos cortando el voltaje de exceso o la surgencia de voltaje, y de esa manera podemos tener una protección. El otro parámetro clave que hablábamos es la capacitancia. Y eso es importante porque a la hora que tienes una línea de comunicación de alta frecuencia, entonces la capacitancia puede hacer como un filtro de la información y puede haber un desfase en los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos una capacitancia de 5 picofaradios y estamos viendo que se desfasa la señal sobre las otras diferentes capacitancias, y esto pues puede dañar la integridad de los datos. Entonces, como sabemos, la frecuencia es 1 entre pi por el tiempo, y cuando tienes una frecuencia de dominio o frecuencia de corte,
por ejemplo, de 200 MHz, aquí estamos viendo que la de 5 picofaradios, esa protección no va a ser buena para esta frecuencia de corte porque estamos prácticamente eliminando parte de la información y eso pues no es deseable. Eh, entonces, por eso es que se recomienda tener protecciones que tengan una capacitancia mucho más pequeña. Y una manera como podemos determinar si la protección es efectiva para esa velocidad es en el diagrama de ojo que está en los datasheets y ahí van a venir la información de normalmente cuál es el tipo de interfase o velocidad que puede proteger el sistema de TVS y viene aquí los datos pues, que deben estar dentro del ojo de la frecuencia de la señal. Y eso pues es sumamente importante para mantener la integridad de los datos. Eh, ya moviéndonos un poco en la parte del posicionamiento de ST como compañía, es número uno en el mercado de EOS, ESD y Lighting Protection. Tenemos un market share de alrededor del 10%. Algunos de los productos claves son los TVS, que son principalmente en la parte de potencia, el ESD Protection and Filter, que son en la parte de, tenemos Common Mode Filters y también los que son de baja capacitancia para la integridad de los datos, el Lighting Protection, para algunos de los sistemas de comunicación como Ethernet, DSL y iPad, que son como soluciones dedicadas para algunas interfaces específicas que vamos a ver. Y las aplicaciones pues son muy variadas, ¿no? De la área automotriz, industrial, médica, de consumer, en la parte de networking y en la parte de automatización y comunicación. Entonces, para ver así a grandes rasgos cuál es la línea de productos que tenemos, entonces cubrimos desde Data Line, Networking, Power Line Protection y aplicaciones específicas. Y aquí viene así como un breve sumario de de los productos que tenemos. Y ahorita podemos ir un poquito más en detalle. Entonces entremos en la parte de Data Line Protection. Aquí en la parte de Data Line Protection, donde tenemos soluciones de ESD, tenemos hasta para 8 líneas que van desde 3 volts hasta 36 volts de voltaje de trabajo. Y tenemos unidireccional y bidireccional. Y al rato vamos a ver por qué es importante la parte de tener uni o bidireccional, dependiendo de la aplicación. Y tenemos también soluciones de una sola línea que son dedicadas y que van desde 30 picofaradios hasta menos de 3 picofaradios. Recordando que las de menos capacitancia son para líneas de comunicación de más velocidad. Algo importante es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la tecnología que ST provee y nuestra competencia? Hay diferentes tecnologías que tenemos en nuestro portafolio. Una de ellas es, bueno, la optimización del B-clamping. Prácticamente aquí estamos viendo un sistema de doble protección en el cual a la hora de entrar al voltaje de breakdown, hace como un snap para poder subir el B-clamping, lo cual pues protege el sistema para que no haya ninguna descarga eléctrica mayor a la que pudiera soportar. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es que el BH pues no sea menor al voltaje de trabajo y que no se quede la parte del clamping en el modo de protección y eso es el único parámetro que tenemos que vigilar, ¿no? Y bueno, en las áreas de ESD de single line, tenemos un portafolio que cubre soluciones para una sola línea que van desde 4 hasta 8 picofaradios en la parte de capacitancia y hasta 10 volts en el voltaje de operación. Y estos tienen la tecnología de snapback en lo que viene siendo el voltaje
de BRM o clamping para poder hacer la doble protección. En las líneas de protección de alta velocidad, tenemos algunos sistemas que son dedicados para las interfaces como USB, como Ethernet, y para cada uno de ellos tenemos un use case. Y también tenemos soluciones que son certificadas automotrices y vienen en diferentes empaquetados, como pueden ver aquí, para alta velocidad de datos, desde .1 hasta .8 picofaradios, y pues para diferentes líneas de protección. También otra familia que tenemos para sistemas de protección, pero aquí incluyendo la parte de filtrado de emisiones, que fue lo que hablamos ahí en la segundo slide. Aquí integramos en los EMI filters, integramos la parte de ESD, pero también tenemos un arreglo de filtrado dentro del componente para diferentes interfaces. Por ejemplo, aquí algunas interfaces de video, de LCD, algunas que son para diferentes protocolos, desde RC232, SPI, hay para diferentes tipos de soluciones, y algunas dedicadas, por ejemplo, para audio, para que no se escuche ruido dentro de la línea del audio. También para líneas dedicadas como USB, HDMI, entre otras. Aquí tenemos algunas otras soluciones donde ya incluimos, aparte del EMI, también se incluye el Common Mode Filter. Y recordemos que en algunas de las interfaces de comunicación, las líneas de datos es de hecho diferencial. Y pues es importante tener una anulación del ruido entre las dos líneas, y para eso tenemos los Common Mode Filters. Entonces, esta familia está especialmente dedicada para interfaces de diferenciales, por ejemplo, HDMI, DisplayPort, USB, MIPI y algunas otras líneas de comunicación de alta velocidad, incluyendo la parte de ESD. Ya para soluciones más dedicadas, por ejemplo, en el área de CAN industrial o CAN automotriz, tenemos soluciones que van desde el CAN tradicional, CAN FD y FlexRay, tanto para 12 volts como para 24 volts. Si nos vamos ya a los diferentes números de parte, podemos ver aquí un poquito más legible de cómo identificar los diferentes números de parte, que son cuando tienen la Y, viene siendo grado automotriz, para un sistema de 12 volts, donde tienes la parte de protección que se utiliza para CAN FD, CAN y FlexRay, o para los sistemas de 24 volts en diferentes empaquetados como SOT23 y SOT323-3L. Para poder identificar ya los números de parte, eso viene siendo el esquema del número de parte, donde viene pues claramente identificado el ESD, el hecho que es CAN, la versión que se va a manejar, ya sea 24 o 12 volts, las líneas que se están manejando, si es bidireccional con la B, y el empaquetado, y bueno, por último, la parte si es grado automotriz. Ok, entonces ahorita ya vimos algunas de las diferentes soluciones. Vamos yéndonos a la parte de Powerline Protection. En la parte de Powerline, es importante determinar, bueno, cuál es la carga que tienes, si es inductiva, qué tanta energía es la que vas a proteger en el sistema. Entonces tenemos soluciones que van desde 200 watts hasta 5 kilowatts. Y aquí creo que algo relevante es que le estamos sacando al mercado un nuevo empaquetado que es el Flat Package, tanto en SMB como en SMA. Y esto pues nos da una ventaja competitiva sobre nuestra competencia, sobre todo en la parte de desempeño, costo, y también el tamaño de la solución, teniendo la misma potencia que puedes cubrir.
Ya en sistemas un poquito más pequeños, como puede ser como una solución de IoT o otro tipo de soluciones que son mucho más baja potencia, tenemos soluciones de TVS que van desde 35 a 135 watts y en diferentes empaquetados. Para cada una de las interfaces, pues tenemos que considerar la potencia, breakdown voltage, todos los diferentes parámetros que hemos hablado y ahorita vamos a ver algunos use cases. Esta es la parte importante en la parte de los TVS que hemos estado migrando hacia un nuevo empaquetado que nos da una competitividad en la parte de precio y también en la parte de solderabilidad en el sistema. El SMB Flat Package es mucho mejor en la parte de solderabilidad y también fácil de inspeccionar una vez que se ha implementado y el footprint es exactamente el mismo, cabe en ese footprint que el SMC o SMB de las tecnologías de empaquetado anteriores. Y ese es, digamos, un buen ejemplo de cómo es comparable, el footprint es compatible, se puede utilizar en un sistema donde se había usado un empaquetado antiguo. La parte del el TJ, que viene siendo la máxima temperatura que puede manejar, se ha incrementado a 175 grados y la parte de inspección de la soldadura es mucho más fácil de hacerla con SMB Flat. Entonces son algunas de las mejoras que se han tenido con este nuevo tipo de empaquetado. Y bueno, ¿cómo se utiliza los TVS? Este viene siendo un buen ejemplo. En el caso de, por ejemplo, de líneas de AC, como sabemos, la línea de AC siempre es muy ruidosa, tiene picos de voltaje y bueno, aquí podemos tener un TVS que protege el exceso de voltaje. Eh, hay que obviamente tener el número de parte adecuado para que aguante los 120 volts, que no se active la protección abajo de ese voltaje de operación. Y pues aquí estamos protegiendo pues, este MOSFET en el caso de una fuente de voltaje y también en la parte de la entrada de voltaje para un microcontrolador. Aquí es bueno tener algún TVS que pueda garantizar que el voltaje de operación no exceda o dañe pues el regulador o en sí el microcontrolador. Recordemos que los picos de corriente vienen siendo o de voltaje, de exceso de voltaje, son sumamente rápidos y los TVS son los componentes especialmente diseñados para capturar y cortar esa energía que crece de manera muy rápida a la hora que hay una descarga. Ahora vamos a ver lo que son las aplicaciones específicas. En el caso de aplicaciones específicas tenemos diferentes soluciones, algunas de ellas en el área industrial. En ese caso tenemos algunos componentes que ayudan a tener protección en las interfaces que pueden manejar hasta 60 volts con interfase SPI y puedes tener aquí una interfase con un optoacoplador para poder tener aislamiento de un sistema digital allá al sistema de potencia. Y aquí podemos ver algunos números de parte que tenemos para poder proteger algunas interfaces de manera digital. También tener aislamiento y con diferentes números de canales de 4, 8, 2 canales. Ya si nos vamos un poquito más al área de consumo, tenemos una interfase que se está usando ahorita mucho, viene siendo la interfase USB tipo C, que también nos puede dar la parte de USB Power Delivery. ¿Y qué es la diferencia en USB tipo C y USB Power Delivery? Es que por estándar, de hecho, esa interfase, la USB tipo C, a la hora de implementar una Power Delivery, la capacidad de hacer Power Delivery es que puedes entregar hasta 100 watts de energía. Entonces, este nos da desde 15 hasta 100 watts. Ya cuando vas a implementar una solución de Power Delivery,
es importante tener la protección en el sistema del B-Bus, que puede generarse aquí algunos cortos a la hora de conectar y desconectar el sistema, por lo cual hay que proteger la parte digital. Y por ejemplo, el TCP/IP, el 01, 02 y 03, vienen siendo componentes que nos ayudan a poder eh, proteger el sistema para aplicaciones, por ejemplo, Sync, que viene siendo el producto que recibe la energía que vas a cargar, ¿no? Y hay varios ejemplos, algún juego, algún drone, alguna batería. La parte de source viene siendo el sistema que está entregando la energía, ¿no? Un power adapter para que te entrega la energía para power delivery, y lo que viene siendo el rol dual, donde tienes, por ejemplo, battery packs, los teléfonos, computadoras que pueden tanto recibir energía como descargar. Y para poder hacer esto, necesitas tener un tipo de interfase que te pueda determinar la situación de la batería, te monitoree la energía, la corriente, el voltaje, y esto lo estamos haciendo junto con un micro que es el STM32, que tiene un módulo dedicado que se llama UCPD para poder monitorear y controlar la parte de Power Delivery hacia el sistema. Y pues viene conjuntamente con un ESD, un TVS para el B-Bus y la parte de un MOSFET para poder hacer el switcheo en caso de que sea, por ejemplo, un battery pack del B-Bus hacia la conexión, al source o al sync. Entonces, esto es algo que vamos a ver cada vez más, y hay varias soluciones que están saliendo al mercado. En sí, en ST tenemos pues una familia de microcontroladores muy grande, el MP1, el STM32, STM8. Cada uno de estos microcontroladores tiene una interfase, por lo cual muchos de ellos pues se van hacia un conector, hacia algún tipo de interfase humana donde pueda haber el riesgo de tener una descarga de ESD. Y bueno, en este diagrama estoy mostrando todas las diferentes interfaces que tenemos y que tenemos soluciones para cada una de ellas. En los slides anteriores estuvimos viendo las soluciones que presentamos con Common Mode Filters, por ejemplo, para RS232, para display, para cámara, pero esto les va a dar una buena idea de dónde pueden ir en nuestro website y determinar cuáles son las diferentes soluciones que tenemos para cada una de las interfaces, y aquí pues estoy poniendo algunos ejemplos de ellas, ¿no? Eh, ya si nos vamos un poquito a ver, por ejemplo, si están utilizando algún micro de nosotros o alguno de los STM32, de hecho nuestras herramientas de desarrollo utilizan muchos de estos componentes, y ahí una vez que bajen esquemáticos o el build de materiales se van a dar cuenta que hay para cada interfase va a haber algún tipo de solución que protege el sistema. Por ejemplo, para USB 2.2 tenemos aquí diferentes soluciones para poder proteger las líneas de datos. Para high speed ya manejamos un sistema de protección con filtrado, con un mode filter. Y para USB Type-C, aquí en este caso, por ejemplo, no hay Power Delivery, pero tenemos la protección de las diferentes líneas de comunicación de datos para la parte de SD card, HDMI, los botones, inclusive para NFC, las antenas. Prácticamente para cada una de las interfaces que están expuestas al medio ambiente o algún tipo de conexión, es necesario tener algún tipo de protección, y esto aplica a cualquier, a cualquier micro. Eh, perdón, las soluciones que tenemos, este es un buen ejemplo dentro de las herramientas que manejamos. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las herramientas más completas, que es el procesador, el MP1, el STM32 MP1.
donde tenemos pues diferentes interfaces. Y este es el ejemplo perfecto de las diferentes soluciones que se tienen que utilizar para poder darle una protección al sistema. Y aquí vemos, bueno, desde el Power Switch, diferentes soluciones que tenemos. Esto lo pueden bajar de nuestro website y obtener el esquemático, build de materiales. Pero, por ejemplo, para los conectores es importante tener una protección. Cada vez que conectas, desconectas, hay riesgo de descarga eléctrica. La memoria, SD card también, aquí por ejemplo es una solución de alta velocidad, el cual está protegiendo la interfase de la memoria hacia el micro. En el USB Type-C, si tienes Power Delivery, también tienes que tener protección en el sistema. En la parte de Ethernet, para cuando vas a manejar arriba de 1 gigabit, pues tienes que utilizar un sistema de baja capacitancia. En las líneas de audio, aquí cuando metes el jack audio input, tienes que tener protección, igual puede haber riesgo de descarga, botones, la línea de comunicación para programar, la interfase HDMI, donde tienes soluciones que están con filtrado, la parte de comunicación de USB, donde también tienes comunicación de alta velocidad y tienes aquí filtrado, USB host o USB host dual tipo A, también tenemos soluciones que están implementadas pues en el sistema. Entonces, para cada una de las interfaces siempre hay que considerar ese tipo de soluciones. El momento que no se pongan, pueden fallar en el campo y pues es un problema de confiabilidad del sistema. La otra área importante que estuvimos hablando un poquito es acerca del área automotriz. Ahorita, conforme nos vamos moviendo a la electrificación de los vehículos, tenemos cada vez más contenido de soluciones de semiconductor en cada uno de los carros. Entonces es importante considerar esa área también. Y cada una de ellas pues tiene una interfaz, un conector y por lo tanto debe haber una solución del lado de protección para cada uno de ellos. Y ese es un buen ejemplo de lo que puede ofrecer ST en el área automotriz, donde tienes componentes que están calificados para grado automotriz, aquí lo marcamos con la Y, y para diferentes interfaces, ¿no? Desde líneas de alta velocidad, USB, la parte de CAN que lo estuvimos viendo, LIN, y algunos otros tipos de protecciones de más alta potencia, como low dumps, la antena, lo que vimos de los TVS para cada una de las líneas de power, y las líneas de comunicación de baja velocidad, donde también requieres tener algún tipo de protección, pues a la hora que conectan el sistema hay riesgos de descarga y además el carro, pues también hay muchos diferentes dispositivos que generan ruido y sobrecargas. Algo importante es, bueno, ya que vimos así el portafolio, lo que tenemos en términos de números de partes, bueno, ¿cómo lo implemento, no? ¿Qué voy a hacer con toda esta información? Y bueno, aquí en esta presentación podemos ver las diferentes notas de aplicación que tenemos para cada uno de los diferentes sistemas o interfaces. Y aquí pues les ayuda a entender un poco más qué es lo que se debe de hacer, cómo implementarse, qué consideraciones en el PCB, cómo le hacemos para poder tener un sistema robusto. Entonces es importante que conozcan las application notes, la documentación, estudiarlo un poco y saber pues dónde puedes encontrarla. Esta presentación, si la piden, va a tener cada uno de las notas de aplicación un hyperlink que les puede bajar el documento y poder tener la información de una manera mucho más fácil. Si nos vamos ya un poco más hacia la parte ok, ¿cómo se implementa? Vimos hace rato todos los números de parte, las diferentes familias de productos, y entonces ahorita vamos a ver ya más en la parte de la implementación.
Y bueno, la implementación de los sistemas hay que estudiar un poco en cuál es el nivel de energía, cuáles son las diferentes soluciones que tenemos disponibles y bueno, tratar de implementar las soluciones que son las más justas o las más pertinentes para cada uno de los casos de uso. En este caso tenemos, por ejemplo, un microcontrolador que tiene lo habíamos visto hace rato, tiene un LDO y estamos implementando un TVS que le va a dar protección al sistema para que no exceda arriba de los 5 volts. Y entonces aquí estamos recomendando el ESDA 7P120. ¿Cuál es la recomendación? Es que el plano de tierra eh, esté minimizado para que poder tener una impedancia hacia la tierra. Y en este caso, el TVS siempre debe estar colocado cerca de donde va a ser la posible descarga, en este caso, el conector. En el caso, por ejemplo, de USB, tenemos diferentes tipos de USB. Ha evolucionado durante el tiempo. En este caso es el USB 2.2. En este caso tenemos una solución como el USB LC6 que te va a hacer la parte de protección en la línea de datos, pero también tiene un TVS en el medio para poder hacer la protección del B-Bus. Entonces, esto es una buena solución para mantener la integridad de los datos y proteger el sistema en una aplicación USB 2.0 sin tener la capacidad de on the go. Aquí en este caso, el sistema, si se fijan, es la misma número de parte. Lo único que estamos cambiando, estamos poniendo un TVS externo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es prácticamente incrementando la cantidad de potencia que va a poder ser capaz de eliminar en caso de una descarga. Entonces, ahí es dependiendo del use case. En este caso, estamos poniendo un TVS externo que aguanta mucho más potencia a la hora de que hay una descarga. En este caso, está protegiendo contra una descarga de 8 sobre 20 microsegundos. En el caso de USB 2.2, también de alta velocidad con on the go, aquí tenemos la solución con el TVS externo y estamos utilizando el USB LC6, 4SS6. Si se fijan, pues tiene más líneas de datos, más protección en la línea de datos. Esos son algunos de los ejemplos cómo se puede hacer y aquí pues lo importante es que el TVS siempre debe estar lo más cerca al conector. Aquí en el caso de manejar una velocidad más alta en high speed, ya estamos implementando el Common Mode Filter. Aquí, pues como saben, tenemos datos diferenciales en USB de D+, D-, y aquí pues es recomendable tener un Common Mode Filter y la parte de ESD externa. Entonces esto pues nos puede garantizar que no exista ruido que pueda intervenir en las líneas de comunicación de wireless, por ejemplo 2.4 GHz, y esto es importante para poder pasar la parte de FCC. En el caso de USB Type-C, aquí también tenemos un ejemplo del use case donde tenemos el Common Mode Filter. El USB Type-C maneja datos tanto de comunicación para video y audio. Y bueno, aquí tenemos ya más protección en la parte de las líneas de alta velocidad para poder evitar las emisiones y también en la parte de las líneas de comunicación y también la parte de B-Bus. Entonces, todo esto lo pueden bajar de nuestro website y tener el use case y los esquemáticos. En el caso de USB Type-C con el B-Bus de 20 volts, aquí es donde platicábamos que en la parte de líneas de comunicación o interfaces específicas, este pues te puede dar hasta 20 volts, te puede entregar en el caso, por ejemplo, de Power Delivery. Y aquí lo que estamos cambiando es que el ESDA que está protegiendo el B-Bus, en este caso no tenemos Power Delivery, pero tenemos
comunicación y es un sistema donde va a trabajar a 20 volts. Y lo que cambió aquí es que el voltaje de corte, si se fijan, de trabajo, pues lo estamos incrementando a 25 volts para que no exista algún tipo de problema de desempeño. Y de la misma manera, los Cold Filters ayudan a poder minimizar el ruido generado de la línea de datos de alta velocidad. En el caso de USB Type-C, solamente manejando la parte de ESD, tenemos aquí la implementación de la parte de filtrados, la están implementando en el PCB, pero pues necesitas técnicas de desarrollo de los PCBs mucho más avanzadas para poder hacer esto. Y en este caso, pues están implementando nada más la línea, la protección de alta velocidad, en este caso los HSP 053. Y en la parte de comunicación de línea de datos, estamos utilizando el USB LC6. Entonces, en este caso, estás manejando 5 volts, por lo tanto, el ESDA es a una frecuencia, una voltaje de corte de hasta, creo que son 6 volts, 6.9. Aquí la diferencia es de que está trabajando a un V-Bus de 20 volts, por lo tanto la parte del TBS que va en el V-Bus, estamos incrementándolo a 25 el voltaje de trabajo. En el caso, por ejemplo, de User Buttons, aquí hay diferentes maneras de hacerlo. Por ahí vimos algunos ejemplos en los diseños de referencia o evaluation boards. Dependiendo de la cantidad de líneas, pero ese es un buen ejemplo. Aquí tenemos el SDA 5B3L. En este caso, pues está protegiendo pues a la interfase de un par de botones y sobre todo pues que no exista una descarga aire hacia el microcontrolador que va directamente a los puertos. En el caso del joystick, lo mismo, en ese caso es un joystick digital. Si fuera un joystick analógico, donde tuviéramos aquí ADCs, la diferencia es que en vez de tener un TBS direccional, sería bidirectional de ambos lados. Y de esa forma poder cortar el exceso de voltaje tanto del lado positivo como del lado negativo. Entonces, este es, digamos, un buen caso de uso para poder proteger unas líneas de comunicación de un joystick. En el caso de Ethernet, tenemos varias velocidades, el 10-100, perdón, y el de 1 GHz. En este caso, el 10-100, podemos hacerlo con el USB LC6, ya que pues, estamos manejando una velocidad baja. Esto regularmente está del lado secundario y pues lo que estamos protegiendo es la parte del transceiver o el microcontrolador en el caso de que el transceiver esté dentro del micro. En el caso de 1 GHz, aquí la diferencia es de que tenemos una solución de mucho más baja capacitancia que nos permite tener integridad de datos en el sistema. Ahora vámonos a la parte de las memory cards. En este caso, la memory card o SD card, tienes que tener unos pull-up resistors. Tenemos una solución con EMI filters que también tienen la parte de las resistencias integradas. Esta solución está especialmente diseñada para los SD cards y se tiene aquí un TBS externo. Entonces digamos que este es el ejemplo de cómo se implementa la parte de protección y filtrado en un SD card 2.0. En el caso de que tengas el Card Detect, en este caso, aquí tienes los datos 3, los dejas flotando. Es sencillamente el esquema de implementación es un poquito diferente, pero pues, estamos viendo ahí que se utiliza más o menos la misma tipo de solución. En el caso de los memory cards de los 3.0, que ya son de más alta velocidad, aquí pues estamos implementando el USB LC6, un par de ellos para poder proteger las líneas de comunicación y pues que no haya un daño ahí en la tarjeta del SD card.
Y para memorias de SPI, igual, tenemos el USB-LC6. Y para la parte de protección en las líneas de control, pues tenemos el SDA 5B3L. Si nos vamos a la parte de NFC inalámbrico, en la parte de NFC tag tenemos una antena, está expuesta, aunque tengas alguna insulación como plástico, existe la posibilidad de que haya descargas, que existan descargas que puedan penetrar la insulación y que, bueno, puedan dañar el chip de NFC. Por lo cual es recomendable tener un sistema de protección. En este caso estamos recomendando el DSIL C6. Y para la parte del reader, lo mismo, tenemos aquí una antena, el cual pues puede ser susceptible a descargas. Y tenemos aquí la parte de protección de un TVS bidireccional que puede trabajar hasta los 18 volts. Entonces es, digamos, la implementación de la parte de protección para un reader de NFC. En la parte de audio, eh, vimos ahí en el MP1 algunas soluciones que están recomendadas en ese sistema de referencia. En este caso, por ejemplo, tenemos audio analógico y que va de analógico a digital y es donde pues tienes que implementar algún tipo de protección que sea bidireccional y aquí lo único que estamos garantizados es que si por ejemplo el voltaje de operación es de más o menos 3 volts, que no exceda ese voltaje, ¿no? O de más o menos 5 volts, que no exceda ese voltaje y por cual estamos garantizando que el convertidor pues no se va a dañar o el amplificador no se va a dañar. En la parte de los micrófonos, de la misma manera, si tienes, aunque tengas un micrófono digital o si es analógico, pues tienes que tener también un sistema de protección para poder garantizar que el amplificador pues no se dañe. En ese caso tenemos también un sistema digital de micrófono y tienes dos líneas de datos. Entonces aquí estamos también protegiendo la señal. El sistema de ESD o TVS debe estar lo más cercano al micrófono, que es donde se puede generar la descarga. En el caso del audio jack, lo mismo. Aquí en este caso, pues tenemos una entrada analógica donde está entrando el audio y tenemos un TVS que es bidireccional y pues va hacia al amplificador o hacia afuera y pues estamos garantizando que no exista una descarga eléctrica hacia el amplificador que lo pueda dañar. Entonces, este sería, digamos, la implementación en un audio jack. En la parte de las bocinitas también, por ejemplo, un headset, un headphone, también tenemos que tener un tipo de protección. A través de la bocina se puede haber una descarga y también como aquí tenemos una salida ya analógica, tenemos un TVS que va de manera bidireccional, sencillamente está cortando el voltaje de exceso que exista por alguna descarga eléctrica o inducida. En la parte de comunicaciones, que son más estándares, ¿no? La parte del puerto de depuración, es importante tener, por lo menos durante las primeras pruebas, tener algún tipo de protección en el sistema. En el momento de conectar y desconectar para hacer la parte de programación del sistema, depuración, puedes dañar el sistema y no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces tenemos que tener una solución de protección. En este caso estamos recomendando el ESD ALC6 y para la parte de la línea de power, el SMLBT3 que puede trabajar pues, a 3 volts. En el JTAG prácticamente lo mismo. Aquí la solución es implementada de una manera muy similar y pues es otro puerto que hay que revisar. Probablemente esto se haga durante la parte del prototipos y eventualmente pues una vez que esté ya hecho el sistema, se elimina del sistema.
En el caso de las SIM cards, en este caso también tenemos que tener algún tipo de protección. Todos los SIM cards pues tienen ahí una área donde es metálica, donde están los contactos y hay que tener tanto la protección, la parte de filtrado, también como la parte de ESD. Entonces aquí tienes una serie de resistores o resistencias que puede incrementar la impedancia y evitar que se dañe el sistema por alguna descarga de ESD. En la parte de implementación de CAN, vimos algunos ejemplos en el portafolio, en el área automotriz, el área industrial. Igual tenemos soluciones del área automotriz que pueden aplicar. Hay algunos transceivers que tienen protección interna, pero como hablamos en un principio, es importante ver cuál es el estándar que protege la protección interna. Si no es el ISE, no va a ser suficiente en el caso de que existe una descarga que sobrepase, por ejemplo, el modelo humano. En la parte de transceivers, lo mismo aquí para el lado automotriz, tenemos un sistema de protección que está lo más cercano posible al conector de CAN. Igual tenemos, como platicamos, de 12 o 24 volts, dependiendo del tipo de vehículo. Regularmente troques son 24, automotriz es regularmente 12 volts. En los sistemas de comunicación estándar que ya conocemos, RC232, UART, 485 y cuadrada C, pues tenemos ahí diferentes tipos de interfaces, conectores. Y aquí lo que es recomendable también es tener la protección lo más cercano al conector. Aquí se está recomendando el SDA 14B, para un sistema de RC232. Igual pueden bajar los esquemáticos y ver cómo está la implementación. La misma recomendación, hay que revisar en el transceiver si cumple con el estándar ISE. Si no lo cumple, entonces es recomendable poner una solución externa de protección. En la parte del UART, de la misma manera, tenemos el USB LC6 y pues nos protege también en la parte de la transmisión y recepción de datos. En RC485, que comúnmente se utiliza más en el área industrial, también tenemos una recomendación para proteger el sistema. Aquí es el SDA 14B2. También la misma recomendación es que el ESD esté lo más cerca al conector para poder evitar pues, que transmita la energía hacia el microcontrolador o hacia el transceiver. En el caso de I cuadrada C, también recomendación lo más cercano al conector. Y la recomendación aquí es que utilicemos el USB C6, perdón. Y ya interfaces un poco más complicadas como HDMI, creo que no se ve muy claro aquí, pero bueno, podemos bajar la información también de nuestro website. Hay recomendaciones de solamente ESD, en este caso HDMI tiene señales de alta velocidad y estamos recomendando un ESD de baja capacitancia para poder mantener la integridad de datos. Y en la parte de la línea de voltaje, el SDA C6B1, que es el que puede cumplir con la voltaje de operación de 5 volts. En el caso de tener una solución con ESD y filtrado, la recomendación es utilizar el SM-F04. En este caso tienes un Common Mode Filter en la línea de datos de manera diferencial y también la protección en la parte del voltaje. Esto pues nos reduce el ruido en la transmisión de datos. En la parte de displays para todas las diferentes soluciones que hay por ahí donde requieres tener una interfase gráfica. Es importante tener filtrado en las señales. De hecho, los displays son conocidos por generar muchísimo ruido en la línea de comunicación. Entonces, aquí la recomendación es utilizar un EMI
filter, en este caso es el 08 LCD04. Esa es la solución que se recomienda para tener a través del conector y el micro para poder evitar el ruido en las frecuencias de operación de algunas de las soluciones de RF, que puede ir de 0.1 GHz hasta los 2.4 o más. En el caso de interfaces MIPI o DSI, también se recomienda tener filtrado en la parte de las líneas de comunicación diferencial de alta velocidad, así como también en las líneas de control. En este caso tenemos en I²C el USB LC6, y en la parte de las líneas de power también tener un TBS en la parte de implementación de interfaces como MIPI DSI. Nomás viendo así un poco acerca de una tecnologías similares, tenemos aquí dentro de la misma parte de protección soluciones para aplicaciones de RF, que son más bien la integración de pasivos, que es la tecnología similar a la que se utiliza en los Common Mode Filters y EMI Filters. Que viene siendo RFIPD, es prácticamente la integración de pasivos en un sustrato de vidrio, y esto pues nos puede dar una mejora en la parte de eficiencia y diseño en sistemas de RF. Algunas de las soluciones que tenemos soluciones que van para nuestros transceivers, así también como para los sistemas de conectividad que van de la antena hacia afuera, donde tienes sistemas de filtrado de RF que van implementados en nuestras soluciones. Así como también soluciones que son para algunos de los transceivers de otros fabricantes, que vienen siendo los volumes, o para poder hacer lo que le llaman el matching de RF hacia la antena, que al final de cuentas pues muchas veces es un conector hacia el exterior. Y bueno, en términos de la parte de IPD, ¿qué es lo que hace? Es simplificar, hacer más compacto el sistema, y te ayuda a pasar las regulaciones sin incrementando, perdón, el performance y la confiabilidad del sistema. Y obviamente pues también ayuda a reducir el costo de todo el sistema. Algunas herramientas que tenemos son la parte de colaterales, brochures que podemos recomendar. Tenemos una aplicación que pueden bajar en Google Play o App Store, y esa aplicación pues les puede ayudar a hacer una búsqueda paramétrica de las diferentes soluciones que tenemos para la parte de protección y sistemas de filtrado también. La otra referencia que tenemos son algunos brochures. De hecho, tenemos algunos kits de protección que probablemente les podemos hacer llegar si contactan a la gente de ventas de su localidad o al distribuidor, y podemos darles algunos de los brochures con algunos ejemplos de cómo implementarse y también con algunas muestras. Este viene siendo uno de los como kits de muestras de algunos de los productos que vimos el día de hoy, y con eso pues pueden tener pues algo que puedan utilizar y hacer pruebas en los diferentes sistemas. Este viene siendo ya el kit con información de referencia de por qué es importante, los números de parte, en dónde se pueden implementar. También vienen algunos de los filtros de RF que les platiqué. Y con esto, pues no me queda más que agradecerles el tiempo que estuvieron aquí conmigo, y pues deseando que esta información haya sido útil. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias.